Kaik tenía solo 13 años, pero la mirada cansada que llevaba parecía la de alguien mucho mayor. Vivía en las calles de una pequeña ciudad, donde los techos y los callejones eran su única protección contra el frío de la noche. No sabía lo que era tener una casa, un hogar. Solo sabía una cosa: la necesidad. La necesidad de encontrar algo más para él, algo que no fuera la miseria, el hambre y la soledad. Pero tenía algo que nadie podría arrebatarle: la esperanza. Incluso con el estómago vacío, nunca dejaba de soñar con algo mejor. Creía en el fondo que algún día la suerte podría llamar a su puerta, aunque fuera un milagro. El agricultor Francisco, un hombre imponente con una riqueza que parecía casi infinita, era conocido en la ciudad por una apuesta que desafiaba a cualquiera. Su caballo, Trueno, era un animal de una fuerza indescriptible y, según decían, nadie nunca había logrado domarlo. Para muchos, Trueno era el símbolo de lo imposible. Francisco, con una sonrisa fría y despectiva, ofreció una recompensa de 100.000 a quien lograra montar el caballo, convencido de que nadie sería capaz. Su apuesta pronto se extendió por la ciudad y, como una ola, atrajo miradas y murmullos de todos aquellos que buscaban una forma rápida de enriquecerse. Hombres fuertes y experimentados, domadores de renombre, vinieron de diversas partes en busca de la recompensa. Algunos parecían preparados, con equipos sofisticados, pero la mayoría fracasaba en el primer intento. Trueno, con su fuerza descomunal y ferocidad, derribaba a todos con facilidad. El caballo, que nadie se atrevía a acercarse sin cierta aprensión, parecía sentir el miedo de sus oponentes y reaccionaba con aún más fuerza. En pocos minutos, cualquiera que intentara montarlo se encontraba en el suelo, sin entender lo que había sucedido. Francisco observaba desde lejos, con una sonrisa de desprecio, divertido por los intentos de otros de enfrentar lo que él consideraba imposible. Kaik estaba sentado en la orilla de una acera cuando escuchó por primera vez sobre el caballo Trueno y la apuesta del agricultor Francisco. Era una mañana cualquiera, fría y sin muchas perspectivas. Él vagaba por las calles buscando algo para comer, cuando los murmullos de los trabajadores cercanos a la granja llegaron a sus oídos. 100.000 para quien monte el caballo, dijeron. El niño no sabía qué significaba tanto dinero, pero sabía que para alguien como él, que vivía sin nada, esto podría ser la llave para una vida diferente. Esa oportunidad era todo lo que necesitaba. Aunque no tenía experiencia y no sabía por dónde empezar, Kaik sintió que debía intentarlo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Más del 70% de las personas que ven los videos aún no están suscritas. No te pierdas más historias que pueden inspirarte y transformar tu vida. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte nada. Ahora, prepárate para conocer la increíble historia de Kaik, un niño que, a través de la perseverancia y el coraje, superó desafíos inimaginables. Aprenderás cómo la educación y la determinación pueden transformar la vida de cualquiera. Y además, verás cómo pequeñas decisiones pueden crear grandes cambios. Comencemos. En los primeros días, Kaik fue ignorado, incluso expulsado. Los guardias de la granja, acostumbrados a ver personas intentando aprovechar la apuesta, no prestaron atención al niño sucio y harapiento. Lo empujaron lejos, con risas y miradas de desprecio. Pero Kaik no se importaba. No tenía nada que perder. ¿Qué era un simple empujón para él, comparado con la vida de abandono y dolor que ya vivía en las calles? Así que todos los días, Kaik volvía. A veces con el estómago aún vacío, pero nunca sin la esperanza de que algún día sería visto. Estaba determinado a demostrar que su coraje y persistencia podían valer más que cualquier riqueza material. Después de días y días observando al niño regresar día tras día,
Francisco comenzó a sentir curiosidad. El Chitsusentas, agricultor que ya estaba acostumbrado a ver personas llegar y marcharse, sintió algo diferente en Ka'ik. El niño no demostraba miedo, no pedía nada, simplemente aparecía todas las mañanas con una mirada fija en Trueno. Había una calma en Ka'ik, algo que ninguno de los otros que se habían desesperado frente al caballo salvaje parecía tener. El agricultor, siempre escéptico, decidió observar más de cerca. Un día, sin que Ka'ik lo supiera, se acercó silenciosamente, solo para ver hasta dónde llegaba el niño. Tras semanas de intentos fallidos y rechazos, algo cambió. Francisco, sentado en su terraza, observaba a Ka'ik una vez más, acercándose a la valla donde estaba Trueno. Ese niño pequeño, con el cuerpo delgado y cansado, se sentaba tranquilamente cerca de la cerca, solo observando al caballo. No estaba tratando de controlar a Trueno, ni enfrentándose a él de manera agresiva como los demás. Ka'ik simplemente parecía entender al caballo. Era una conexión silenciosa, sin prisa, sin... Francisco, con una expresión seria, llamó al niño para hablar. ¿Crees que puedes domarlo?, preguntó, más curioso que desafiante. Ka'ik, con la voz firme y sencilla, respondió: sí, puedo. Cuando Ka'ik finalmente tuvo la oportunidad de acercarse a Trueno, el caballo parecía más imponente de lo que había imaginado. Sus patas musculosas, la mirada feroz y la postura desafiante del animal hacían que cualquiera retrocediera. Pero Ka'ik no retrocedió. Se acercó lentamente, sin prisa, agitación. No hizo movimientos bruscos ni gritó. Simplemente caminó hacia el caballo con una serenidad rara, algo que parecía tocar el corazón de Trueno. El animal lo observaba con desconfianza, pero en lugar de atacar, se mantenía alerta. Ka'ik, con una mirada tranquila, permaneció allí, al lado del caballo, como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar. El momento llegó sin alarde, sin gritos. Ka'ik se acercó lentamente a Trueno, extendió la mano con la palma abierta, respetuosa. El caballo, con un resoplido profundo, parecía indeciso, como si ponderara qué hacer. Entonces, en un movimiento suave, Ka'ik subió a la grupa de Trueno, sin forzar, sin prisa. El caballo no reaccionó, no intentó deshacerse del niño. Permaneció inmóvil, como si de alguna manera entendiera que Ka'ik no era una amenaza. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión, pero también de una calma que parecía imposible en un lugar como ese. El agricultor Francisco observaba, sorprendido, mientras todos los demás miraban la escena con los ojos bien abiertos. Cuando Ka'ik se estabilizó sobre el caballo, algo inesperado sucedió. Trueno, el caballo indomable, parecía relajarse. No hubo lucha, ni una resistencia feroz. El animal, que ya había derribado a tantos otros, ahora permanecía quieto como si se estuviera rindiendo a la calma de Ka'ik. El agricultor Francisco, que nunca imaginó que esto fuera posible, sintió una mezcla de sorpresa y admiración. Nunca pensó que un niño tan simple, sin entrenamiento y sin las ropas caras de los domadores, sería capaz de hacer lo imposible. Pero ahí estaba él, montado sobre Trueno, en un momento de pura magia, de pura superación. Ka'ik sintió el viento golpear su rostro mientras permanecía montado sobre Trueno. El caballo que parecía tan indomable, pero que ahora se calmaba bajo su mando. Sabía que ese momento era más que una simple conquista. Era la oportunidad de demostrar para sí mismo y para el mundo que él, un niño sin nada, podría alcanzar algo grandioso. Pero al mismo tiempo, un pensamiento persistente se instalaba en su mente. ¿Qué pasaría después? El premio de 100.000, la fama y la admiración parecían tan distantes de lo que realmente deseaba. Ka'ik no se importaba con el dinero. Lo que quería era algo que cambiara su vida para siempre, una oportunidad para un futuro mejor.
Francisco, con los brazos cruzados y la mirada fija en el niño, finalmente se acercó. Estaba en silencio, aparentemente absorbiendo la escena frente a él. Por más que intentara esconderlo, un sentimiento de respeto comenzaba a nacer dentro de él. Nunca imaginó que un simple niño, sin los lujos ni el entrenamiento de los domadores experimentados, sería capaz de hacer lo que parecía imposible. El caballo, que para él era una fuerza de la naturaleza, estaba allí, tranquilo, bajo la postura calmada de Kaik. El agricultor vaciló por un momento, luego se acercó y con voz grave dijo: «Has hecho lo imposible, muchacho. Nunca pensé que vería esto». Sin bajar del caballo, lo miró y, con la calma de quien sabía exactamente lo que quería, respondió: «No he hecho nada más que respetar al animal. No es una máquina que deba ser domada. Tiene su propio espíritu. Solo aprendí a escuchar». El agricultor se sorprendió con la sabiduría en las palabras del niño. Nunca imaginó que alguien tan joven y sin recursos podría tener una visión tan profunda, algo que los expertos jamás habían considerado. Kaik, con un gesto simple, tocó el cuello de Trueno, que permaneció inmóvil, como si también hubiera entendido que el momento de lucha ya había pasado. La multitud que estaba alrededor comenzó a dispersarse, algunos murmurando sobre lo que acababan de presenciar, otros en silencio, aún incrédulos con lo que habían visto. La apuesta había sido ganada, pero Kaik no parecía importar si los aplausos o la atención que ahora recaía sobre él. No estaba allí buscando reconocimiento. Estaba allí en busca de algo más profundo, algo que lo haría creer que finalmente podría cambiar su vida de una vez por todas. Pero sabía que para eso no bastaba solo montar el caballo. Era necesario más. El agricultor, que observaba a Kaik con una mirada calculadora, finalmente preguntó: «¿Y ahora qué vas a hacer con el premio? ¿Qué quieres a cambio de tu habilidad?». La pregunta fue directa, pero Kaik no parecía apresurado para responder. Miró al suelo por un momento, como si estuviera ponderando sus palabras. No quería ser ingenuo. Sabía que el dinero sería una oportunidad para cambiar su vida, pero algo dentro de él le decía que el verdadero premio estaba en otro lugar. Kaik entonces levantó la cabeza y con la voz firme dijo: «No quiero el dinero, señor. Quiero algo más. Un lugar para vivir, comida para no dormir con hambre y la oportunidad de estudiar, aprender». Francisco se quedó en silencio, observando al niño con una mirada pensativa. La propuesta de Kaik lo sorprendió. El agricultor, acostumbrado a negociar con hombres que solo buscaban enriquecerse, no imaginó que alguien que acababa de ganar su apuesta pediría algo tan simple y a la vez tan significativo. Para Kaik, la recompensa no era una cifra de dinero, sino una oportunidad para una vida digna. Francisco pensó por un momento y, sin apartar la mirada de Kaik, respondió: «Tienes coraje, muchacho. Te daré lo que pides. Te daré un lugar para vivir, comida, y te ayudaré a estudiar. Pero sabes que esta será tu oportunidad. No la desperdicies». Kaik, por un momento, sintió latir más rápido. No era lo que esperaba, pero era más de lo que podría imaginar. La oportunidad de estudiar, de aprender algo que lo sacara de las calles y construyera una vida mejor, era un regalo invaluable. Nunca había pensado en algo así, algo que fuera más allá de la lucha diaria por la supervivencia. Sintió un nudo en la garganta, pero no lo dejó ver. Ese era el comienzo de una nueva jornada, una jornada que no podía fallar. Cuando Kaik bajó de Trueno, el caballo seguía tranquilo, como si también supiera que algo había cambiado. Kaik acarició el cuello del animal con gratitud y se alejó, siguiendo a Francisco hasta la sede de la granja. El agricultor, que ahora veía a Kaik con otros ojos, indicó una pequeña cabaña donde el niño podría vivir. Era sencilla, pero ya era mejor que cualquier lugar que Kaik había conocido antes.
Nunca pensó que algo así sería posible para él, pero allí estaba. Una cama, un techo sobre su cabeza y una oportunidad de comenzar de nuevo su vida. En los días siguientes, Kayk comenzó su nueva rutina. Tenía comida todos los días y un lugar seguro para descansar. Durante el día se dedicaba al trabajo en la granja, ayudando con las tareas más simples, pero siempre con la mente puesta en los estudios. El agricultor Francisco, que había cumplido su promesa, organizó clases para el niño con un profesor de la ciudad. Kayk se sentaba todas las tardes leyendo libros que nunca imaginó que tendría acceso, aprendiendo a leer y escribir con el mismo enfoque y determinación que había usado para montar Trueno. Pero mientras Kayk avanzaba en sus estudios y nuevas responsabilidades, nunca olvidó al caballo Trueno. Cada día pasaba por el establo, miraba al animal con un respeto profundo y agradecía mentalmente por ese momento de superación. Sabía que ese caballo, con su fuerza y furia, había sido la clave para todo lo que alcanzaría de allí en adelante. Pero también sabía que, sin la calma y la perseverancia que él mismo cultivó, nada de eso habría sido posible. Había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en la lucha, sino en la paciencia, el respeto y la habilidad de manejar lo que parecía insuperable. Y fue así, con el caballo Trueno como símbolo de su superación, que Kayk encontró su nueva vida. No solo se convirtió en alguien que había ganado una apuesta, sino en alguien que, con humildad y coraje, supo aprovechar su oportunidad y cambiar su destino. En los primeros meses, Kayk se dedicó completamente a su nueva vida. La granja se convirtió en más que un lugar de trabajo, era su refugio. Sabía que no podía desperdiciar esta oportunidad, así que aprovechaba al máximo cada día. Francisco, que al principio parecía una figura distante e imponente, comenzó a mirar a Kayk con más empatía. El niño no solo realizaba las tareas con precisión, sino que también mostraba una actitud de aprendizaje constante. Se destacaba no solo por su voluntad de hierro, sino por su humildad al aceptar lo que aún no sabía. Francisco se dio cuenta de que Kayk no quería ser solo otro trabajador de la granja, sino alguien que quería más, alguien que tenía sueños. Cuando Kayk comenzó a aprender a leer y escribir, no se limitó a aprender solo lo básico. Se sumergió en los libros, preguntaba al maestro, buscaba entender el mundo de una manera más amplia. Cada página que pasaba sentía que se estaba liberando de un pasado que lo pesaba. El niño que antes vagaba por las calles, sin rumbo, ahora tenía una dirección clara. Quería más para su vida. Sabía que la educación era la clave para el futuro que tanto soñaba. También sabía que, para alcanzar sus objetivos, necesitaría ir más allá de la granja. Pero, por ahora, estaba dispuesto a aprender todo lo que pudiera, con el maestro que Francisco había proporcionado. A pesar del evidente progreso en los estudios, Kayk nunca dejó de trabajar en la granja. Francisco lo veía no solo como un aprendiz, sino como alguien que transformaba el entorno que lo rodeaba. Otros trabajadores comenzaron a darse cuenta de que Kayk no era como los demás niños que veían por allí. No tenía el orgullo que generalmente venía con la riqueza o la posición social. Era simple, directo y determinado, sin nunca sentirse superior a nadie. Este comportamiento cautivó a los demás, y Kayk rápidamente ganó el respeto de aquellos con los que trabajaba. Sabía que, al ayudar a los demás, también se ayudaría a sí mismo, sin esperar nada a cambio. Francisco, que antes no se preocupaba mucho por el bienestar de sus trabajadores, comenzó a darse cuenta de los cambios que Kayk había traído al ambiente de la finca. El niño no solo era bueno en su trabajo, sino que también traía una paz silenciosa al lugar. Era como si, de alguna manera, todos se sintieran más tranquilos, más centrados, cuando Kayk estaba cerca.
Tal vez era el ejemplo de perseverancia que representaba. Tal vez era su manera tranquila de lidiar con los problemas diarios. El agricultor comenzó a notar que Kayk tenía algo especial, una cualidad rara de encontrar, especialmente entre las personas que conocía. No era solo un buen trabajador, sino alguien que podía inspirar a otros a ser mejores. Una mañana, mientras Kayk ayudaba a cargar una carga de heno, Francisco lo llamó para hablar. El agricultor estaba sentado bajo la sombra de un árbol, observando el movimiento de la finca. Parecía pensativo, como si tuviera algo importante que decir. Kayk, siempre atento, detuvo su trabajo y se acercó. He estado observándote, muchacho. Te has destacado más de lo que imaginaba, pero ahora quiero que sepas que estás listo para algo más. No te voy a dar nada más de lo que ya tienes, pero te voy a dar una oportunidad. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó Francisco. Kayk se quedó en silencio por un momento, absorbiendo las palabras de Francisco. Sabía que la oportunidad que tenía delante era preciosa. Durante todo el tiempo que estuvo en la finca, nunca pidió más de lo que ya le habían dado, pero ahora sentía que era el momento de dar el siguiente paso. No sabía exactamente cuál sería ese paso, pero sentía que ya había superado la parte más difícil, la supervivencia. Quiero estudiar más, aprender a trabajar en otros lugares. Quiero ser algo más que solo un trabajador de la finca. Quiero entender el mundo y cómo funciona, respondió Kayk con voz firme y determinada. Francisco lo miró con una pequeña pero sincera sonrisa. Sabía que el niño tenía un espíritu inquieto, algo que lo hacía siempre querer ir más allá. Te voy a ayudar con eso, Kayk. Te mandaré a la ciudad donde podrás estudiar de verdad. Tienes potencial y voy a hacer todo lo que pueda para ayudarte a alcanzar tus sueños. La oferta fue inesperada, pero Kayk no dudó. Sabía que esa era la oportunidad que tanto había estado esperando. Con un simple gesto, Francisco le estaba ofreciendo la oportunidad de ser más que un trabajador de la finca. Le estaba dando la oportunidad de ser alguien que algún día podría cambiar no solo su vida, sino también el destino de todos a su alrededor. Esa noche, Kayk no pudo dormir. Sus pensamientos estaban ocupados con el futuro que se dibujaba ante sus ojos. Sabía que dejar la finca significaba dejar atrás todo lo que había logrado hasta ese momento, pero también sabía que, para alcanzar lo que soñaba, necesitaba seguir adelante. La finca, con su rutina simple y sus valiosas lecciones, había sido solo el comienzo. Necesitaba salir al mundo, aprender de él y crecer. Y, ansiedad, a pesar de Kayk sintió una paz interior. Ya no tenía miedo de lo que estaba por venir. Sabía que tenía las herramientas necesarias para enfrentar cualquier desafío. Al día siguiente, Kayk se despidió de todos en la finca. El agricultor, que ahora lo veía como un hijo, le entregó una pequeña cantidad de dinero y algunos artículos esenciales para el viaje. Recuerda de dónde vienes, Kayk, pero no tengas miedo de soñar en grande. Ve y haz tu historia, dijo Francisco con una expresión sincera de aprobación. Kayk, con los ojos brillando de gratitud, aceptó los obsequios y se despidió de Trueno, el caballo que de alguna manera representaba todo lo que había superado. No sabía a dónde lo llevaría su camino, pero estaba listo para seguir adelante. Ahora, más que nunca, creía que podía conquistar el mundo. Kayk partió de la finca con una sensación de libertad que jamás había experimentado. Caminaba por las carreteras polvorientas, con la mochila a la espalda y una pequeña cantidad de dinero en las manos. Aunque estaba emocionado por las nuevas oportunidades, no podía evitar sentir un nudo en el pecho. La finca había sido el lugar donde se transformó, donde encontró su primer hogar verdadero. Ahora, al mirar atrás, todo parecía pequeño, pero al mismo tiempo tan grandioso. Se despedía de una parte de su vida que
por más difícil que fuera, lo ayudó a descubrir quién realmente era. A medida que se acercaba a la ciudad, el sonido de las calles ruidosas, las voces apresuradas y el olor de la comida en los puestos comenzaron a invadir sus sentidos. Era un mundo completamente diferente al que conocía. En la ciudad, todo parecía rápido, impersonal y al mismo tiempo lleno de posibilidades. Pero Kayk no estaba allí para perderse en la confusión. Estaba allí para aprender, para buscar un futuro mejor. Su objetivo era claro: estudiar y encontrar una manera de hacer la diferencia. No sabía exactamente cómo, pero sentía que su destino estaba a punto de cambiar de una vez por todas. Al llegar a la ciudad, Kayk buscó una pensión sencilla donde pudiera quedarse. No tenía mucho dinero, pero sabía que debía ahorrar cada centavo para los próximos meses. La dueña de la pensión, una mujer de mediana edad con una mirada amable, notó que Kayk no parecía ser un niño con muchos recursos. Lo miró con curiosidad, pero lo recibió con amabilidad, ofreciéndole una habitación pequeña, pero acogedora. Kayk agradeció con una sonrisa tímida, sin saber cómo expresar la gratitud que sentía. La dueña de la pensión, al darse cuenta de su situación, le dijo: «Aquí tendrás un lugar para descansar, pero si quieres hacer algo más, puedes ayudar en la cocina, lavar la ropa, lo que creas que puedes hacer». Kayk aceptó la oferta y pronto comenzó a trabajar en la pensión. Aunque el trabajo era simple, no le importaba. Estaba feliz de tener un techo sobre su cabeza y algo que hacer. Pero cada noche, cuando se acostaba, su mente no dejaba de pensar. Pensaba en los libros que ya había leído, en el conocimiento que aún necesitaba adquirir. Sabía que no podía conformarse con lo que ya tenía. Quería más. Por eso, comenzó a buscar una escuela. No sabía cómo entraría, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para conseguir una educación formal. Después de unos días de búsqueda, Kayk encontró una escuela pública donde las inscripciones estaban abiertas. Fue allí, sin saber exactamente qué esperar. El edificio era grande e imponente y se sintió pequeño ante todo eso, pero, igual que en la finca, sabía que no podía rendirse. Entró en la oficina de la secretaría y pidió información sobre cómo inscribirse. La secretaria lo miró, notando su apariencia simple, pero algo en su mirada la hizo dudar. «¿Tienes los documentos necesarios?», preguntó con una ligera expresión de duda. Kayk no tenía nada más que su determinación, pero explicó su situación de manera sincera. No tenía documentos, pero sabía que la educación era su única oportunidad. La secretaria, después de unos minutos de silencio, decidió ser solidaria. «Te inscribiré, pero necesitarás a alguien que te acompañe, ya que no tienes documentos. Pediré ayuda para que consigas lo que necesitas para ser matriculado oficialmente, pero, por ahora, puedes asistir a las clases». Kayk, sin creer lo que oía, agradeció con la intensidad que solo quien ha pasado por dificultades sabe mostrar. Sabía que esa oportunidad no era algo que pudiera desperdiciar. En las semanas siguientes, Kayk se dedicó a estudiar con empeño. Incluso sin la documentación completa, estaba decidido a aprender. Pasaba horas leyendo, estudiando todo lo que podía. Sus compañeros de clase, al principio, lo miraban con curiosidad, algunos incluso con cierto desprecio por su apariencia. Pero pronto se dieron cuenta de que Kayk no era un niño cualquiera. Estaba allí para aprender y con ello comenzó a ganarse el respeto de los demás. No se destacaba solo por su inteligencia, sino también por su humildad y dedicación. Kayk era consciente de que, aunque estaba lejos de la vida que deseaba, la educación era su llave para un futuro mejor. Sabía que, con esfuerzo y persistencia, podría hacer más de lo que cualquiera imaginaba. Mientras tanto, Kayk mantenía contacto con Francisco,
el agricultor que le había dado la oportunidad de comenzar de nuevo. Le enviaba cartas periódicas, actualizándolo sobre su progreso. Francisco, con el tiempo, comenzó a ver a Kayk no solo como un niño que superó sus dificultades, sino como alguien que de hecho se había transformado. Se sintió impresionado por la determinación de Kayk y guardó un orgullo silencioso por su evolución. A veces, Francisco le enviaba pequeñas cantidades de dinero, ayudando a aliviar las dificultades financieras de Kayk. Sin embargo, sabía que, más que eso, el niño necesitaba libertad para seguir su camino. La ciudad se convirtió en un lugar de aprendizaje constante para Kayk. Cada esquina, cada calle, tenía algo nuevo que enseñarle. Aprendió la importancia de la amistad, la confianza y también la realidad de la lucha diaria para sobrevivir en un lugar donde las oportunidades no eran para todos. Pero, al mismo tiempo, aprendió la importancia de seguir adelante sin importar los obstáculos. Cada desafío era solo una nueva oportunidad para aprender y crecer. Con el tiempo, Kayk se acercó a otros estudiantes que estaban en la misma situación que él, personas que también luchaban por alcanzar sus propios objetivos. Entre ellos, Kayk hizo amistades que lo apoyaron y lo motivaron a seguir adelante. Uno de esos amigos, Marcos, un joven de clase media baja, se convirtió en su aliado en el proceso de adaptación a la ciudad. Se ayudaban mutuamente en los estudios e intercambiaban experiencias de vida, siempre con un objetivo común: mejorar sus condiciones de vida y alcanzar sus sueños. Las cosas no fueron fáciles para Kayk, pero nunca se rindió. Enfrentó desafíos financieros, dificultades emocionales y el peso de estar lejos de la finca y de todo lo que conocía. Pero en cada nuevo paso sabía que estaba más cerca de convertirse en quien siempre quiso ser. El niño de la calle se había transformado en un estudiante dedicado, en un joven con una visión clara de su futuro. Y, en el fondo de su corazón, Kayk sabía que ese camino era solo el comienzo. Aún tenía mucho por aprender, pero estaba listo para seguir adelante. Los años pasaron y Kayk, ahora con 16 años, se dedicaba cada vez más a sus estudios. La vida en la ciudad seguía siendo difícil, pero había encontrado su ritmo. La escuela, que antes parecía un lugar lejano e inalcanzable, ahora era su rutina. Estudiaba con empeño, absorbiendo cada enseñanza, como si cada palabra fuera una llave para un futuro mejor. Ya no era más el niño sucio y sin rumbo que llegó a la ciudad. Kayk se había convertido en un joven determinado, con un plan claro en la cabeza. Quería estudiar más, aprender más y, eventualmente, hacer algo que fuera más allá de las fronteras de la finca o del pequeño pueblo donde había nacido. Aunque los días de trabajo en la pensión se habían vuelto menos frecuentes, Kayk nunca dejó de preocuparse por los demás. Sentía que, de alguna manera, aún debía ayudar a las personas a su alrededor, especialmente a aquellos que, como él, vivían sin muchas opciones. Pasaba su tiempo libre ayudando a otros estudiantes, explicando materias que no podían entender y, muchas veces, compartiendo ideas sobre lo que podrían hacer para cambiar sus vidas. Su postura altruista, en un mundo tan competitivo, hizo que fuera respetado por sus compañeros, tanto por su inteligencia como por su generosidad. La amistad de Kayk con Marcos también se había fortalecido a lo largo de los años. Marcos, que inicialmente se había acercado a él por una cuestión de afinidad social, ahora lo veía como un verdadero amigo y aliado. Los dos compartían sueños similares de un futuro mejor, pero sus caminos eran diferentes. Marcos soñaba con ser médico, mientras que Kayk quería trabajar en la educación, tal vez incluso ser maestro para transmitir todo lo que había aprendido. Aunque sus sueños eran distintos, había una comprensión mutua entre ellos, algo que los unía aún más. Fue en esa época cuando Kayk
Comenzó a darse cuenta de que sus elecciones estaban comenzando a generar un impacto, no solo en la vida de las personas a su alrededor, sino también en su propio camino. Comenzó a recibir invitaciones para conferencias, eventos e incluso para ayudar en proyectos sociales. Su conocimiento sobre superación, sobre el poder de la persistencia, comenzaba a ser reconocido. Un pequeño proyecto social lo invitó a contar su historia, para inspirar a otros jóvenes a seguir sus propios caminos, a no rendirse con sus sueños. Kaik, sin dudarlo, aceptó la oportunidad, no por vanidad o deseo de reconocimiento, sino porque sabía que esa era una oportunidad para inspirar a alguien como él, alguien que, en el fondo, sentía que no tenía más opciones. En la conferencia que dio, Kaik habló sobre su trayectoria con una sinceridad que tocó a todos. Contó sobre las dificultades que enfrentó en las calles, la apuesta con el caballo trueno y cómo, a través de la educación, logró cambiar su vida. Pero también habló sobre los momentos de duda, de soledad y cómo aprendió que la verdadera fuerza estaba en no rendirse, en seguir adelante, incluso cuando el camino parecía interminable. El impacto de esa conferencia fue inmediato. Jóvenes que nunca habían pensado en un futuro más allá de las calles comenzaron a mirar la vida de manera diferente. Algunos de ellos, inspirados por la historia de Kaik, decidieron también comenzar a estudiar, a buscar nuevas oportunidades. Era como si, al contar su historia, Kaik estuviera plantando semillas de cambio, semillas que podrían florecer en algo grandioso. Aunque la vida había comenzado a sonreírle de una forma que nunca imaginó, Kaik sabía que el camino aún no estaba completo. Tenía mucho más que conquistar. Sabía que la educación seguía siendo el paso más importante para llegar a donde quería. Estaba consciente de que, para hacer la diferencia, necesitaba más. Por eso, comenzó a dedicarse aún más a los estudios, buscando oportunidades de becas, cursos extracurriculares e incluso intercambios. Quería expandirse, aprender nuevas culturas y, cuando regresara, llevar ese conocimiento a su ciudad y su comunidad. El joven que antes era invisible para la sociedad, ahora se veía como un eslabón de cambio. Francisco, el agricultor que dio el primer paso en su transformación, continuaba siguiendo su camino. Le enviaba cartas y pequeñas cantidades de dinero, pero, más que eso, Francisco le enviaba consejos y palabras de aliento. Nunca olvides de dónde vienes, Kaik, pero también nunca dejes de soñar. Eres capaz de cambiar el mundo y sé que lo harás. Esas palabras, simples pero poderosas, siempre estaban en su mente. Kaik sabía que el agricultor creía en él, pero, lo más importante, comenzaba a creer en sí mismo. El joven que antes no sabía qué hacer con su vida, ahora tenía un propósito claro y, más que eso, la confianza de que podría alcanzar sus metas. Una tarde, cuando Kaik regresaba a la pensión, recibió una carta que cambiaría aún más su vida. Era una carta de una universidad de renombre, ofreciéndole una beca completa para un curso de pedagogía. Miró la carta varias veces sin creer lo que veía. Era el reconocimiento de años de esfuerzo, de noches en vela estudiando y buscando una vida mejor. Sabía que esa era la oportunidad de su vida y una vez más su corazón latió con emoción. Kaik estaba listo para el siguiente paso. Sabía que no sería fácil, pero ya había superado tantos obstáculos que ahora se sentía invencible. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, Kaik se sentó al borde de una plaza, reflexionando sobre todo lo que había vivido. Pensó en las calles, en el caballo trueno, en el agricultor Francisco, en las noches de soledad y miedo, y en las personas que cruzaron su camino. Sintió una gratitud inmensa por todo lo que había logrado, pero también sabía que el futuro exigiría aún más de su coraje y determinación. Kaik sabía que, a pesar de todo lo que ya había superado,
El verdadero desafío aún estaba por venir. No podía detenerse ahora. Estaba más cerca que nunca de realizar sus sueños. Y lo único que quedaba era seguir adelante. Al día siguiente, Kayk tomó la decisión de aceptar la beca y comenzar su camino universitario. Se despidió de la pensión y de la ciudad que lo acogió, listo para enfrentar el mundo con nuevos ojos. Sabía que ya no estaba solo. Tenía a sí mismo, sus amistades y la certeza de que, con esfuerzo y perseverancia, cualquier cosa era posible. Y así, Kayk partió hacia una nueva fase de su vida, llevando consigo la confianza de que su historia de superación aún estaba lejos de terminar. Al llegar a la universidad, Kayk se sintió pequeño ante la grandiosidad del campus. Los edificios modernos, las personas caminando apresuradas, las conversaciones intensas en los pasillos, todo parecía tan nuevo y diferente. Él había venido de una ciudad pequeña y de una vida llena de dificultades, y ahora estaba inmerso en un ambiente donde las posibilidades parecían infinitas, pero también aterradoras. Pero Kayk ya no era más el niño perdido y sin rumbo. Sabía que la educación era su única oportunidad, y a pesar de todos los desafíos, estaba dispuesto a aprender, a crecer y a demostrar a sí mismo que era capaz de lograrlo. En los primeros días se sintió un poco desubicado. Muchos de sus compañeros parecían tener una vida muy diferente a la suya. Hablaban sobre vacaciones en lugares exóticos, sobre las familias que los apoyaban y los recursos que tenían a su disposición. Kayk, por otro lado, no tenía una red de apoyo, excepto su propia determinación. Pero, en lugar de sentirse intimidado, se concentró en los estudios y en lo que estaba allí para hacer. Sabía que nadie lo ayudaría, a menos que se esforzara, así que decidió dedicarse aún más. La adaptación a la universidad no fue fácil, y Kayk tuvo dificultades iniciales. Las materias eran más complejas de lo que imaginaba, y el ritmo de la vida universitaria era más acelerado de lo que estaba acostumbrado. Hubo días en los que se sentía exhausto, con la mente a mil por los nuevos conocimientos que estaba absorbiendo. Sin embargo, no se rindió. Cuando no entendía algo, buscaba profundizar por su cuenta o pedía ayuda a compañeros más experimentados. El orgullo de Kayk nunca fue un obstáculo para su aprendizaje. Sabía que pedir ayuda era una forma de crecer. Marcos, su amigo de la ciudad, seguía siendo una fuente de apoyo. Intercambiaban cartas y, más tarde, mensajes en línea, compartiendo sus experiencias y desafíos. Marcos ya comenzaba a destacarse en su área de estudios, mientras que Kayk aún estaba en los primeros pasos de su camino académico. Sin embargo, su amistad nunca se vio afectada. Marcos seguía inspirándolo con sus palabras de aliento, recordándole siempre que él había dado el primer paso hacia algo grandioso y que no debía mirar atrás. Para Kayk, las palabras de Marcos siempre fueron un recordatorio de que no estaba solo, incluso cuando se sentía perdido en medio de tantas nuevas experiencias. La universidad empezó a volverse más familiar con el tiempo. Kayk comenzó a asistir más a eventos, a participar en grupos de estudio y a hacer amigos que, como él, también estaban en busca de algo más grande. Aprendió a aprovechar cada oportunidad, ya fuera para estudiar con otros estudiantes o para participar en proyectos sociales que la universidad promovía. Creía que cada paso, por más pequeño que fuera, lo acercaba más a su objetivo de cambiar la vida de las personas y, eventualmente, ayudar a otros como él. En uno de esos proyectos sociales, Kayk tuvo la oportunidad de trabajar con jóvenes que vivían en situación de vulnerabilidad, como él ya había vivido. Ayudaba a organizar eventos de concienciación sobre la importancia de la educación y a crear oportunidades para que esos jóvenes pudieran estudiar y mejorar sus condiciones de vida. El proyecto, llamado
nueva oportunidad hacía que Kaik se sintiera de vuelta a su esencia. Sabía que, a pesar de su propia trayectoria, había mucho más por hacer por otros que aún vivían como él vivió algún día. La oportunidad de ayudar a esos jóvenes hizo que Kaik se sintiera más realizado que nunca. Sabía que su historia de superación, aunque importante para su propio camino, también tenía un valor mayor cuando se compartía con los demás. Se dio cuenta de que, al ayudarles, también se estaba ayudando a sí mismo, porque esa experiencia lo motivaba a seguir su curso con aún más determinación. Sin embargo, la vida universitaria no estuvo exenta de desafíos. Kaik todavía tenía dificultades financieras y aunque la beca lo ayudaba, sabía que el costo de vida en la ciudad era alto. Muchas veces tenía que optar entre comprar los libros necesarios para el curso o usar el poco dinero que tenía para pagar la comida. No era raro que pasara días con poca comida, sin quejarse ni pedir ayuda. La determinación de Kaik era mayor que cualquier obstáculo financiero. Sabía que la falta de dinero no era el fin de su historia, sino un desafío más que tendría que superar, como tantos otros desafíos que ya había enfrentado. Una tarde, después de una clase difícil de pedagogía, Kaik recibió una llamada telefónica que cambiaría su perspectiva. Era Francisco, el agricultor que años antes le había dado la oportunidad de cambiar su vida. Francisco, siempre preocupado por el bienestar de Kaik, le preguntó cómo estaba, cómo iban los estudios y si estaba alimentándose bien. La conversación fue breve, pero llena de cariño y apoyo. Kaik le contó a Francisco sobre sus desafíos en la universidad, sobre cómo la vida estaba difícil, pero también sobre los logros que ya había alcanzado. Francisco, entonces, le ofreció más ayuda. Si necesitas cualquier cosa, Kaik, sabes dónde encontrarme. Estoy agradecido por haberte ayudado a comenzar este camino y quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Las palabras de Francisco tocaron profundamente a Kaik. Sabía que, aunque ahora estaba en un lugar completamente diferente, la bondad y el apoyo de Francisco seguían presentes en su vida. Agradeció de corazón, pero también sabía que, más que la ayuda financiera, lo que realmente importaba era el apoyo emocional que Francisco le ofrecía. Eso hizo que Kaik sintiera que, incluso cuando se sentía solo, había personas que se preocupaban por él, que creían en su potencial. Con el apoyo de Francisco y la ayuda de los compañeros de universidad, Kaik logró pasar otro semestre difícil. Aprendió a administrar mejor su tiempo, a equilibrar los estudios y el trabajo, y a no dejarse consumir por los problemas. Sabía que cada día era una oportunidad de crecer, y estaba decidido a aprovecharla al máximo. Fue al final de su segundo año de universidad cuando Kaik tuvo la oportunidad de participar en un programa de intercambio educativo. Se había inscrito meses antes, sin grandes expectativas, pero ahora, con su dedicación y esfuerzo, fue seleccionado para un programa que lo llevaría al extranjero. La noticia fue un gran hito en su vida. Sabía que esto significaba una nueva oportunidad de expandir sus horizontes y tal vez regresar con más conocimiento para ayudar a su comunidad. Sintió que, cada vez más, su futuro estaba tomando forma y estaba listo para los desafíos que vendrían. Cuando Kaik llegó al país extranjero para el intercambio, casi no podía creer que estaba allí. La ciudad era moderna, con personas de todas partes del mundo, y el idioma, que antes sonaba extraño, comenzaba a volverse familiar. Sintió una mezcla de emoción y miedo al mismo tiempo. Era un nuevo comienzo, un nuevo desafío que estaba determinado a enfrentar con valentía. Sabía que esta oportunidad era rara y que debía aprovechar cada segundo de ella. En los primeros días, Kaik se sintió un poco perdido, como si fuera solo un espectador en un escenario mucho más grande de lo que podía imaginar.
El ambiente era completamente diferente al que estaba acostumbrado, con culturas y costumbres tan distintas. Sin embargo, Kaik pronto se dio cuenta de que, a pesar de las diferencias, no estaba tan distante de los demás. Tenía una historia única, pero, en el fondo, todos allí tenían sus propios caminos y desafíos. Se encargó de hablar con personas de otros países, aprender sobre sus culturas y, sobre todo, expandir su visión del mundo. Para Kaik, el intercambio era más que una oportunidad educativa. Era una oportunidad para entender el mundo y así prepararse para contribuir a él. Durante el intercambio, Kaik hizo amigos de diferentes partes del mundo. Se conectó con personas que tenían realidades tan diferentes, pero que compartían con él el deseo de crecer y aprender. También se destacó en la universidad, no solo por sus habilidades académicas, sino por su humildad y determinación. Sus compañeros de clase comenzaron a verlo no solo como un estudiante dedicado, sino como alguien que representaba la verdadera esencia de la superación. Kaik no era el mejor estudiante en todas las materias, pero su perseverancia y ganas de aprender hacían que todos a su alrededor lo respetaran profundamente. La experiencia de estudiar en el extranjero fue transformadora. Kaik tuvo acceso a nuevos métodos de enseñanza, tecnologías y enfoques educativos que jamás habría imaginado tener en su ciudad natal. Comenzó a vislumbrar nuevas formas de llevar esas innovaciones a su propio país, para que otras personas como él pudieran tener las mismas oportunidades de cambiar sus vidas. Durante este periodo, también se involucró en proyectos de inclusión social y educación, aprovechando sus propias experiencias de superación para ayudar a otros jóvenes que, como él, estaban en busca de un futuro mejor. Pero, a pesar de todas las nuevas experiencias, Kaik nunca olvidó sus orígenes. Recordaba con cariño la finca, a Francisco y todas las dificultades que había enfrentado a lo largo de su camino. Sabía que, sin esa primera oportunidad, nada de esto habría sido posible. Francisco, el agricultor que le dio la oportunidad de domar a Trueno y rehacer su vida, seguía siendo una figura importante en su camino. Mantenían el contacto, y Kaik mantenía la promesa de que algún día regresaría a su ciudad para ayudar a aquellos que necesitaban una oportunidad. Durante el intercambio, Kaik también tuvo la oportunidad de participar en conferencias y charlas sobre educación y superación, donde contaba su historia a jóvenes y educadores de diferentes partes del mundo. Sabía que la educación era el camino para transformar la vida de las personas y a través de su experiencia quería inspirar a otros a buscar lo mismo. Cuando subía al escenario, miraba a la audiencia y veía rostros curiosos, muchos de ellos reflejando un dolor que él conocía bien, un dolor de quienes sienten que la vida no ofrece muchas opciones. Pero Kaik sabía que, con esfuerzo y perseverancia, todo era posible. Compartía su historia con pasión, porque sabía que no era solo suya, sino de todos los que luchan por superar las adversidades. Después del intercambio, Kaik regresó a Brasil con un conocimiento más profundo, una visión más amplia del mundo y una determinación aún más fuerte de hacer la diferencia. Sabía que el camino aún sería largo, pero ahora estaba listo para contribuir de manera significativa a la educación y a la transformación de la sociedad. Fue invitado a trabajar en varios proyectos educativos, no solo como educador, sino también como mentor, ayudando a los jóvenes a creer en su potencial y a dedicarse al aprendizaje. Sabía que así como él tuvo una oportunidad, otros también merecían la oportunidad de cambiar sus vidas a través de la educación. La historia de Kaik se difundió por su ciudad y él se convirtió en un símbolo de superación para muchos. Francisco, el agricultor que lo ayudó a dar el primer paso, vio con orgullo al joven que había ayudado a convertirse en. Se encontraron varias veces
y Francisco siempre le decía: sabía que serías capaz de hacer algo grandioso. Lo que has hecho es un ejemplo para todos nosotros. Kayk, con los ojos llenos de gratitud, respondía: no habría llegado hasta aquí sin su ayuda. Usted me dio la oportunidad de comenzar de nuevo y eso cambió mi vida para siempre. Las palabras de Francisco siempre le recordaban de dónde venía y el impacto que el apoyo de una sola persona puede tener en la vida de alguien. Con el tiempo, Kayk comenzó a implementar programas de educación enfocados en la inclusión social, dirigidos a niños y jóvenes que, al igual que él, no tenían muchos recursos, pero sí una gran voluntad de aprender y cambiar. Sabía que el trabajo apenas comenzaba, pero con cada paso dado se acercaba más a su objetivo de transformar la vida de otras personas. Creía que, así como él encontró una oportunidad, todos deberían tener la oportunidad de encontrar su propio camino. Kayk también comenzó a viajar por Brasil, compartiendo su historia de superación e inspirando a los jóvenes a no rendirse con sus sueños. Creía que la superación no era un camino solitario, sino una misión colectiva. Veía que cada persona que se esforzaba por su propia transformación era un paso más para transformar la sociedad. Sentía una responsabilidad de devolver todo lo que había recibido: el apoyo, la educación y la oportunidad de empezar de nuevo. Su viaje había comenzado en una finca lejana, con la apuesta de un agricultor, y ahora estaba cosechando los frutos de esa superación, ayudando a transformar Brasil, un paso a la vez. Y así, Kayk siguió adelante, con el corazón lleno de gratitud, la mente enfocada en sus objetivos y el alma dedicada a ayudar a otros a encontrar sus propias oportunidades de superación. Sabía que el camino nunca sería fácil, pero ahora tenía una confianza inquebrantable de que con determinación y valentía podría superar cualquier obstáculo. Comenzó como un niño de la calle, pero ahora era un hombre con un propósito claro: transformar el mundo a través de la educación y la esperanza. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como Kayk superó sus desafíos con valentía y perseverancia, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu viaje de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu valentía y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.